Bien, bienvenidos a este curso de conceptos básicos de electricidad, de la tecnología en gestión eficiente de la energía. Bueno, continuando, digamos, con lo que veníamos hablando, sigue el modelamiento matemático de una onda sinusoidal. Entonces aquí la onda seno la colocan como una función A que depende del tiempo y me dicen que yo tengo una amplitud multiplicada por el seno de un ángulo. Ese ángulo normalmente es teta. ¿Y qué significa ese teta? Pues estaría la velocidad angular multiplicada por el tiempo más un corrimiento angular. ¿Listo? Eso es lo que se presenta ahí en esa ecuación. ¿Listo? Con respecto a las unidades, pues la velocidad angular corresponde a el producto de la frecuencia por el periodo y estaría en radianes por segundo y el tiempo en segundos. Entonces, mire que este segundo y segundo se van a cancelar y entonces todo me quedaría como la suma en radianes. Este tipo de función se llama en el dominio del tiempo. Como estoy trabajando esa función en el dominio del tiempo, pues entonces los ángulos han de expresarse en radianes. ¿Listo? Para los matemáticos, la velocidad angular es más llamada, más llamativa que para los ingenieros, dado que la fórmula anterior se puede expresar como lo siguiente. Bueno, en realidad que esa afirmación, digamos que al lugar, yo creería que más bien para poder trabajar en el dominio del tiempo, pues vamos a dar, digamos que un cambio a la velocidad angular correspondiente al periodo por la frecuencia. Y si uno quiere trabajar en el dominio de la frecuencia, pues entonces trabajaría algo que se llaman coordenadas polares, que tal vez se vea más adelante. Bueno, entonces aquí me dicen que la frecuencia, no la angular, sino la convencional, pues depende de si es norma europea, 50 Hz, o norma americana, 60 Hz. ¿Mm? En el caso de Colombia, nosotros utilizamos 60 Hz porque nuestro código eléctrico colombiano está basado en el National Electrical Code, que es de origen americano. En la gráfica nosotros podemos ver una onda seno, que sería la azul. En el eje de las ordenadas tendríamos la relación angular, que sería pues precisamente la velocidad angular por el tiempo. Y lógicamente entonces tendríamos un corrimiento, que sería ese beta que se presenta ahí como tal. La onda tiene una amplitud, entonces la amplitud me está diciendo qué tan grande o no, pues es la onda. Una definición normal es que la frecuencia es ¿qué? El inverso del periodo. Mm, Bueno, ya rápidamente digamos que lo pasan ahí y ya empiezan a hablar de valores medios y de valores eficaces y de valores RMS. Entonces, eh, aquí me está diciendo que van a explicar, digamos, que ese valor medio. Entonces, el valor medio es dos veces la amplitud máxima dividido pi. Pi sería pues la constante que conocemos de 3.14158286 y que normalmente se escribe, se redondea a 16. Tendríamos que mirar, digamos que las operaciones que se presenten, cómo se están haciendo esos redondeos. Algunos lo describen como el componente de corriente continua directa de la señal sinusoidal. Eh, sí, bueno, aquí está bien escrito la palabra sinusoidal. ¿Por qué? Si el ángulo de corrimiento hacia atrás, o sea, beta, es de 90 grados, pues en realidad mi señal sería un coseno. Y si yo precisamente estoy comenzando, ese beta comienza en 0, o sea que estoy en el punto 00 de los ejes, pues entonces estaría hablando de una onda seno. ¿Mm? En una onda sinusoidal, el semiciclo positivo es idéntico, pero invertido al negativo. Es verdad. Y la amplitud, pues es la máxima o la amplitud que se vaya a trabajar. Digamos que podríamos decir que es positiva a pesar de que uno es el semiciclo positivo y el otro el negativo.
¿Listo? Su valor medio es nulo porque pues las dos amplitudes serían cantidades vectoriales que se estarían anulando por esa misma dirección que estamos diciendo, ¿no? Mediante el cálculo se puede explicar lo siguiente. Entonces, más adelante se explica ese valor eficaz, ¿sí? Eh, digamos que en un efecto más bien de calor. Entonces dice, cuando los mismos efectos caloríficos se originan como valores de una corriente o voltaje continuo directo con respecto a su equivalente alterno, se dice que este es el valor eficaz. En otras palabras, para una corriente alternada, su valor eficaz será la corriente continua directa que provoca la misma disipación de potencia o calor en una resistencia R. ¿Listo? Matemáticamente, entonces, digamos que ahí hay una expresión en la cual podemos, pues, digamos que observar lo siguiente. Yo tengo la función. Mi función sería que la amplitud multiplicada por el seno de teta. Y ese teta, pues, es omega multiplicado por el tiempo más beta. ¿Listo? Y eso iría como la función. Todo eso que acabo de decir o toda esa función va elevada al cuadrado y lo que vamos a hacer es un barrido desde el periodo empezando en cero hasta digamos que el periodo final, que normalmente es 2pi, y hacemos el barrido en esa función. Entonces, por eso se dice dt, el barrido correspondiente en el tiempo. O sea que la integral lo que es una función para hallar que el área bajo la curva de la función. ¿Listo? Y eso va multiplicado por 1 sobre el periodo y todo eso tiene una raíz. Entonces, por eso también la sigla está en inglés, ¿no? Radium Medium Square. ¿Mm? En el ámbito industrial, el valor eficaz es muy importante, ya que la mayoría de operaciones de magnitud energética se realizan con este valor. Por este motivo, se simboliza con la letra mayúscula de la magnitud en cuestión. Matemáticamente, el valor eficaz de una corriente senoidal se expresa por la siguiente expresión. Entonces, mire que lo que estoy diciendo es que la amplitud es igual a la amplitud inicial dividido raíz de 2. Entonces, vamos a ponerlo, digamos, como en estos términos para que sea un poquito más clara esta situación. Si yo tengo en realidad 120 voltios como valor nominal, el valor máximo que yo debí tener pues es multiplicarlo por raíz de 2. Más o menos eso dará 169,8. O sea que aquí en realidad ese valor a sub cero es alrededor de 170 voltios. Entonces nosotros a veces cogemos una toma y decimos, ahí hay 120 voltios, sí, en nominal, pero como máximo podría haber 170 voltios, que sería el valor pico. Entonces, a los físicos les gusta un poquito trabajar más con el valor pico que con el valor nominal, o con el valor eficaz. Entonces, nótese que ese valor eficaz es el valor que me está entregando ¿quién? El multímetro, con el que vamos a medir esa situación. Ahora, si la situación es de potencia, pues la potencia está dada por la ley de Watt, pues tendríamos que ese voltaje medido lo multiplicaríamos por la corriente y ese sería como la potencia como tal. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces con esa formación. Elementos del circuito. Hay diferentes tipos de elementos que componen un circuito, cada uno de ellos tiene una forma diferente de comportarse ante el paso de la corriente eléctrica. A continuación se detalla cada una de las características de los elementos que pueden componer el circuito. Listo, entonces vamos a tratar de utilizar nuevamente nuestra inteligencia, o bueno, inteligencia no es una herramienta de texto a voz, y le vamos a dar el barrido de esta página que acabamos de abrir para que nosotros podamos tener la posibilidad
de en cualquier momento darle a esa herramienta el control de lectura. ¿Listo? No, no la está tomando. De pronto hay un conflicto. Desde ayer no me está tomando esa situación. Qué pena con ustedes. Preciso en la grabación. Resistencia, la primera. La resistencia es la propiedad que tiene un componente o un trozo de conductor, canal que facilita el paso de electrones, de oponerse al paso de la corriente eléctrica, mientras que el resistor es un componente físico mediante el cual se genera esa resistencia. Bueno, ahí lo que me está diciendo es que una cosa es el material y otra cosa es la variable que estoy midiendo. Entonces, la variable que voy a medir es la resistencia. Pero ¿en dónde lo voy a medir? En el componente que es el resistor. En circuitos eléctricos comúnmente las resistencias se encuentran en forma de pequeños cilindros que se conocen como resistores. Entonces aquí los resistores serían pues precisamente estos moraditos que se ven aquí en una tarjeta electrónica. Aquí también veo uno muy pequeñito, precisamente digamos como para tratar de entender gráficamente qué sería el resistor. Estos elementos están provistos de bandas de colores que indican su valor de precisión. En este caso, por ejemplo, nótese que como tal, los colores son únicos, ¿no? Bueno, listo. Bueno, apareció. Démosle acá a la herramienta. No sé por qué últimamente está molestando. Además, según sea el material con el que se construyen, se tienen diferentes niveles de resistencias. El resiste se utiliza en algunos aparatos eléctricos como las planchas, estufas, calentadores, entre otros, en los que se utiliza el conductor como una fuente de calor. Este tipo de resistores es elaborado con diferentes técnicas donde cada una se centra en un tipo de material. Estos materiales son película de carbón, carbón prensado, metal vidriado, sustrato de alúmina, resistores de montaje superficial SMD, película de óxido metálico, entre otros. Para aplicaciones de potencias superiores tanto en corriente directa como en alterna son utilizados resistores de hilo o alambre bobinado sobre porcelana y los encapsulados de cerámico, entre otros. Ok, Codificación de valores en los resistores. En los resistores existen tres formas diferentes para indicar los valores en ohmios. La primera y la más simple de todas, se da en resistores de potencias medias y altas, donde se indica el valor en ohmios, o kiloohmios, K, y la mayoría de las veces la potencia en watsios, directamente estampado sobre el cuerpo del elemento. Una segunda es la codificación con franjas de colores llamado código de colores en resistencias. Una tercera y última codificación, la cual es aplicada en resistores de montaje superficial, SMD, Surface Mounted Device o SMT, Surface Mount Technology. A continuación, se explican con más detalle los dos últimos tipos de codificación. Código de colores. Para caracterizar un resiste hacen falta tres valores: resistencia eléctrica, disipación máxima y precisión o tolerancia. Estos valores se indican normalmente en el encapsulado dependiendo del tipo de este. Para el tipo de encapsulado axial, el que se observa en las fotografías, dichos valores van rotulados con un código de franjas de colores. Estos valores se indican con un conjunto de rayas de colores sobre el cuerpo del elemento. Son 3, 4 o 5 rayas, dejando la raya de tolerancia, normalmente plateada o dorada, a la derecha. Se leen de izquierda a derecha. listo. Voy a pararlo ahí para que nos concentremos en la imagen. Entonces, mire la imagen. Lo que nos está diciendo es que primero, pues lo que hago es que identifico la banda de tolerancia, que sería de color
dorado o color gris. Esa sería la última. Entonces, si esa es la última banda, pues entonces empiezo a mirar esta como la primera. ¿Listo? Entonces, aquí me dice que en este caso tiene un color azul, la otra color rojo y la otra color verde. Más abajo, pues tendremos la tablita de los colores. Mm. Entonces, aquí la azul significa 6, la rojo significa 2, la verde significa 5. Y hay una banda multiplicadora y digamos que lo que hay que observar son precisamente, digamos que, qué tolerancia vamos a manejar. ¿Mm? Aquí está ya las tolerancias de dorado y de plata, el dorado con un 5% y la plata con un 10%. ¿Listo? El valor de la resistencia eléctrica se obtiene leyendo las cifras como un número de una, dos o tres cifras y se multiplica por el multiplicador y se obtiene el resultado en ohmios. Ohmios es la unidad de la resistencia. El coeficiente de temperatura únicamente se aplica en resistencias de alta precisión o tolerancia menor al 1%. Entonces aquí viene más o menos cómo se haría el ejemplo con esta resistencia. Tenemos el azul, el rojo y el verde, que serían 6, 2 y 5 respectivamente, y la tolerancia es del 5%. ¿Listo? Entonces, cuando tengo las dos primeras, pues esas me darían que 62. Y el 5 sería el multiplicador. Entonces multiplico, ¿cierto? 62 por 10 y eso me da 620 más el 5%. ¿Mm? Listo. Entonces, cuando yo multiplico eso por el 5%, o sea, 620 por 5 sobre 100, me da 31. Y yo puedo tener tolerancia por arriba o tolerancia por abajo. Entonces, la tolerancia por arriba sería sumándole y la tolerancia por abajo sería restándole ese valor de 31 a los 620. Quiere decir que en realidad ese valor teórico de resistencia está entre 589 ohmios y 651. ¿Listo? Para saber que un resistor está en buenas condiciones resistivas eléctricas funcionales, su valor al medirlo con un ómetro o multímetro en la función ómetro o resistencia, medición de resistencia, debe estar entre el rango del valor máximo y el mínimo. Si no cumple esta condición, se determina que ese componente no cumple con los parámetros de tolerancia que se designa cuando fue fabricado. Por tal razón, no lo trabaje, más bien reemplácelo. Es decir, si no está dentro del intervalo, no lo trabaje. Codificación, resistores de montaje superficial. Entonces ya vimos el código de colores, ahora vamos a ver lo que es el Surface Mounted Device and Surface Mount Technology. Este tipo de codificación está compuesto por dos subtipos que están orientados para trabajar con 3 y 4 cifras significativas, las cuales se explican a continuación. Codificación de 3 cifras. En la figura 10, entonces vamos a la figura, miramos la codificación, me dice 205 o 205. ¿Listo? Entonces, dice acá, los dos primeros dígitos indican el valor numérico de la resistencia, muy parecido al anterior, ¿no? Entonces sería 20 más, ¿sí? Más la cantidad de ceros. Ok. Entonces ahí tengo 20 más 5 ceros, eso me da 2 millones. Ese sería como más o menos el criterio. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hay otro ejemplo. Tengo 350, pues sería 35 multiplicado por cero me da 35. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el último valor es que la base 10 y el último valor sería el exponente. Entonces, si yo tengo 521, pues tendría 52 multiplicado por 10 me daría 520. O si tengo 405 sería 40 multiplicado por 10 a la 5 y eso me daría 4 mega
ohmios, una resistencia bastante alta. En la siguiente figura se observan los ejemplos de la codificación de 3 cifras. Listo. Entonces aquí ya vemos que, digamos que tenemos unos elementos que no se están trabajando con el código de colores, sino que estoy trabajándolo como con letras, ¿sí? O con símbolos. Entonces aquí ya me dice, esta codificación se utiliza cuando se tienen resistores cuyo valor de resistencia es valor a 10 ohmios, que corresponde al código 100. Entonces 10 ohmios sería que 1, 0, 10 multiplicado por 10 a la 0, que es 1, 10 por 1, 10. Listo. Ahí entonces estaría como el ejemplo. Ahora bien, si se tienen resistencias menores de 10 ohmios, se utiliza la letra R en el código, así si la resistencia de 4.7 ohmios, su código será 4R7. Entonces mira que eh, pongo como letras y eso me está diciendo es 4.7. 5R3 sería 5.3 ohmios. 37R sería 37 ohmios y R39 sería 0.39. Entonces, nótese la ubicación de esa R, me está diciendo, digamos que una información que vale la pena que la tengamos para trabajar lo que son las resistencias de tipo SMD o SMT. Y aquí entonces también aparece la de 4 cifras como tal. Cuando se requiere mayor precisión, la codificación de resistencia se hace de una manera distinta. Se utilizan 4 cifras en las que los 3 primeros dígitos indican el valor numérico del elemento y el cuarto dígito es el multiplicador por 10. Esta codificación se utiliza para valores mayores de 100 ohmios, que corresponde al código 1000. Ok, sí, porque pues sería 100 por 10 a la 0, 100 por 1, 100. En resistencias mayores de dicho valor se utiliza la letra R. ¿Listo? Entonces aquí está la figura. Mire la resistencia con sus numeritos y ya. Eh, el concepto de resistencia equivalente consiste simplemente en simplificar un circuito resistivo cualquiera de más de una resistencia en una sola resistencia. Se sustituye a las otras para facilitarnos los cálculos dentro de un circuito. Bueno, pues vamos a leer aquí la inteligencia artificial. Demos un momentico ahí, sigamos. En definitiva, es un artificio matemático por medio del cual se consigue estudiar el comportamiento de un circuito por medio de otro más simple con una sola resistencia. El circuito equivalente obtenido no es igual bien, pues esta herramienta que teníamos de la lectura, digamos que en algunos casos es como chévere, ¿no? Porque pues me permite, acá vamos, en algunos casos me permite, digamos que hacer una buena lectura, ¿sí? Pero en este caso, digamos que la página web tiene tanto salto, entonces el diseño mismo de la página web interfiere en la lectura como tal. Eh, en definitiva, En definitiva, es un artificio matemático por medio del cual se consigue estudiar el comportamiento de un circuito por medio de otro más simple con una sola resistencia. El circuito equivalente obtenido no es igual que el original, pero sí serán iguales los parámetros totales como voltaje total, corriente total y resistencia total o equivalente. Por ejemplo, en un circuito con varias resistencias, si se calcula la resistencia total del circuito, esta sería la resistencia equivalente, es decir, equivale a todas las resistencias del circuito. Existen diferentes formas de circuitos resistivos que difieren según a cómo están conectadas las resistencias entre sí. Estos son circuito resistivo serie, circuito resistivo paralelo y circuito resistivo mixto. Circuito resistivo serie.
Un circuito con dos o más resistencias en serie es equivalente a otro con una sola resistencia cuyo valor se obtiene sumando todas las resistencias que forman parte del circuito y que se llamará resistencia total o equivalente. Según esto, para calcular la resistencia equivalente del circuito resistivo serie, solo hay que sumar el valor de cada una de las resistencias R1, Ujú. R2 y R3. Si R1 igual a 1, 0, R2 igual a 2, 0 y R3 igual a 3, 0. Entonces, igual a y igual a. Bueno, ahí hizo una mala lectura de la situación, ¿no? Voy a pararla ahí. Me dice que 10 más 20 más 30 me daría 60. Circuito resistivo paralelo. Listo. Entonces, nótese que, por ejemplo, cuando él observa que hay un carácter que no conoce, se queda quieta, ¿sí? Se queda quieta y pues ahí es donde pues se puede presentar ahí, digamos que una situación de como que no estoy entendiendo bien la situación. Aquí ya había señalado, entonces el circuito paralelo es el que va a leer un circuito de dos resistencias. Quiero que observe más la figura que de pronto la misma lectura que se está haciendo. En el caso anterior, yo tenía una resistencia y me iba por el hilito y encontraba la otra resistencia. Eso sería en serie. Y en este caso lo que tengo es una resistencia y como si tuviera aquí soldado un punto, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a encontrar es un empalme. Y aquí tengo la otra resistencia. Entonces, en este caso están en paralelo. ¿Mm? La operación es diferente. ¿Listo? Entonces aquí me da unos valores. Si yo tengo R1 y R2 y tengo 10 ohmios y 20 ohmios, pues entonces, ¿qué me dice la ecuación del circuito paralelo? Es, para dos resistencias sería la multiplicación de ellas sobre la suma. Entonces la multiplicación 10 por 20. ¿Mm? Entonces me daría ¿qué? 2 por 1, 2 y los dos ceros me daría 200. Dividido 20 más 10 me daría 30. 200 dividido 30. Eso me da 6,66 con 6 periódico, ¿no? Listo. Aquí lo importante es que, digamos, entienda el gráfico y diga, uy, eso está en serie, uy, eso está en paralelo. Si está en serie, sumo la resistencia. Si está en paralelo, entonces tengo que hacer la multiplicación para el numerador y la suma para el denominador y después hacer la división. Aquí hay una situación que me dice que cuando hay muchas resistencias, es decir, más de dos, pues entonces no haga el ejercicio de la multiplicación sobre la suma, sino que hay una fórmula que me dice que es que uno sobre uno sobre R1 más, o bueno, sobre la sumatoria, podría decir, uno sobre R2 más uno sobre la resistencia final. ¿Mm? Entonces, digamos que aquí hacen una conversión de esa notación que está en fraccionario y la pasan a potencias. Y al pasarlo a potencia, pues queda R1 a la menos uno más R2 a la menos uno más la última resistencia a la menos uno. Todo eso, todas esa suma multiplicada por menos uno. ¿Listo? Aquí el más quedó pequeñito, pero en realidad es grande, ¿no? Porque estamos haciendo es una suma. ¿Listo? El ejemplo, entonces me dicen, bueno, si son 10, 20 y 30, pues entonces yo tengo uno sobre 10, uno sobre 20 y uno sobre 30. ¿Mm? Eh, el ejercicio en la calculadora. Entonces, bueno, démonos un momento ahí para esa situación. ¿Listo? Voy a sacar la calculadora. Aquí está, calculadora.
La aplicación de la calculadora de Microsoft. Bueno, voy a poner aquí a un ladito. Bueno, entonces digamos que en esa pedagogía de explicar todas las herramientas que de pronto uno va adquiriendo, aquí tengo un menú en la calculadora de Microsoft y yo puedo tener la estándar, la científica, la de programador, un calculador de fecha y tengo un conversor de unidades, inclusive monetario, ¿no? Porque me dice que de divisas. Y las unidades que mide son volumen, longitud, peso y masa, temperatura, energía, área, velocidad, tiempo, potencia, datos, presión, ángulo y etcétera. ¿Listo? Personalmente a mí me gusta la calculadora científica porque tiene pues, digamos que lo último que vimos en bachiller de calculadora, ¿sí? Pero pues si no, digamos que aquí solo vamos a hacer que sumas y restas. El inconveniente de la estándar, la presento de una vez, es que aquí no veo paréntesis. Entonces me tocaría hacer que las operaciones, anotarlas en el cuaderno o dejarlas en la mente y después sí sumarlas. ¿Cuáles operaciones? Pues haría uno que 1/10, que sería 0,1, 1/20, que sería 0,05, ¿m? Y 1/30, que sería 0,03 periódico, y sumo 0,1, 0,05 y 0,03, y todo eso viene a dividir 1, ¿listo? Entonces, esa sería como, digamos que un reto, ¿cierto? Entonces, 1 dividido 10, debía haberla hecho de una vez. 0,1, ¿sí? Después borro 1/20, entonces eso me da 0,05, que era la que ya había dicho. Bueno, ahí también le pido, borro, que usted vaya haciendo operaciones mentales, ¿no? No puede hacer que la mente se deje ganar por la calculadora, ¿no? Y este sería el de 0,03 que yo les había mencionado. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago, sumemos este, ¿no? Más 0,05 más 0,1, igual ya tengo el denominador, me da 0,18. Y aquí hay una función que sí está en la estándar, que sería 1/x. Entonces le oprimo esa función y me da 5,45. Entonces vemos que sí. ¿Listo? También ¿qué sería la bondad en la otra calculadora? El tipo de procedimiento, ¿no? Que ya lo haría con los paréntesis. Entonces colocaría 1 sobre y empiezo a hacer lo que quiero. Entonces hagámoslo ya que me metí en este cuento de mostrarles la calculadora. Entonces sería como algo como 1 dividido, abro paréntesis, y voy a colocar cada una de las situaciones, ¿cierto? Entonces tendría algo como, bueno, hay varias formas de hacerlo. Borrémoslo y lo hacemos como lo expresa a lo último, la borremos. Listo. Entonces aquí se puede observar que ya se borró. Hagámoslo como lo expresa esta situación, ¿sí? De todo a la -1. Entonces sería como abro paréntesis y digo 10 y voy a utilizar la función XY. ¿Listo? Elevado a la 1, pero negativo. Más, ahí quedó. Entonces mire que esta parte de acá es esta parte inicial de acá de la calculadora. Más, y me dio 0,1, que era lo que ya sabíamos de la otra. Más, y entonces vengo y digo lo mismo, ¿cierto? 20, y le digo, uy, perdón, 20
x elevado a la y otra vez 1, pero negativo. Listo. Y por último, más, mira que ahí ya me sumó de una vez el punto 1 con el punto 0,5. ¿Listo? Me faltaría la última que sería 30 x elevado a la y, 1 negativo y cierro paréntesis. Ahí ya está 0,183. Y a eso le hago el inverso. O bueno, hagámosla con el exponente a la menos 1, que es el que me presenta la ecuación ahí. Entonces le digo xy 1 negativo igual. Que... No, espérate un momento. Ah, porque no tengo todo entre paréntesis. Ah, no, porque tenía. Bueno, entonces coloquemos acá. Hagámoslo nuevamente y verá que me da. Me está dando 0,183 y eso en inverso. Ahí están los 5,45. Listo. Entonces era la operación que me faltaba hacer. Listo. Bondades, cuando usted hace la operación en la calculadora, pues le salen todas las cifras decimales. Y aquí ya rectificamos el ejemplo. ¿Listo? Y de una vez di un pequeño, digamos que una pequeña disertación de lo que es el uso de la calculadora. En realidad, vamos a ser reales, ¿no? La vida misma del electricista es entender que hay circuitos mixtos, o sea que yo voy a tener mezclas de circuitos paralelos y circuitos serie. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hay de pronto una situación para que la lea, pero pues yo me voy a concentrar en la figura, pues para no hacer esto simplemente como el concepto de leer, ¿no? Yo tengo la resistencia 3 y 4 y de pronto tienen un valor, pero puedo observar que esto está en paralelo. Entonces mira lo que van haciendo, van tomando el circuito completo, ¿sí? Tengo cuatro resistencias. Dos de ellas están en paralelo y tengo esta que está en serie con ese paralelo y ese paralelo que está en serie con esta de acá. Entonces, la propuesta es que, pues hagamos el paso uno, que es el que me proponen aquí como tal. Voy a coger ese paralelo y lo voy a pasar a equivalente. Entonces, ¿qué hago? El producto sobre la suma, R3 por R4 sobre R3 más R4. Lo que me dé ya estaría que en serie R1 más el R equivalente de 3 y 4 más R3. ¿Sí? Bueno, aquí es curioso porque pues una de ellas debe ser R2. ¿Mm? Yo creería que puede ser esta R3 que está aquí en la figura. Entonces aquí hay un error de dibujo para que lo tenga en cuenta, porque sería R1 más R2 más la resistencia equivalente 1. ¿Listo? Y al último me da una resistencia equivalente. Entonces disculpen ahí esa situación gráfica que sí tiene como un error. Pero quiero que usted también sea así de analítico y también así de digamos, de como de despierto. Bueno, bien, vamos a mirar la inductancia. Sigamos con nuestra herramienta. Ya sabemos que la lectura está ahí, entonces solo esperemos que cargue y ponemos a leer la inductancia. Es más, la voy leyendo mientras carga. Es el efecto que genera en un conductor ante el paso de la corriente eléctrica llamado reactancia inductiva. Igualmente es la relación entre la cantidad de flujo magnético y el flujo de electrones que fluye a través de un inductor o bobina. La inductancia se representa con la letra L y la unidad de medida es el Henry, el cual se representa. Stop. 1,0 es 3.
iba aquí, el cual se representa, es representada, el cual se representa con la letra H y suele emplearse con los submúltiplos de microhenry, microhenry. ¿Listo? Y equivale a la inductancia que produce una tensión autoinducida de 1 voltio al variar constantemente su corriente a razón de 1 amperio en cada 1 segundo, como se indica en la siguiente expresión. Indacte o bobina. Componente pasivo de un circuito eléctrico que almacena energía en forma de campo magnético debido al fenómeno de autoinducción. Por lo general, está constituido por una cabeza hueca de una bobina de material conductor, generalmente hilo o alambre de cobre esmaltado. Existe una gran variedad de inductores, entre los más conocidos, los de núcleo de aire que, para aumentar su capacidad de magnetismo, agregan un núcleo de material ferroso. Figura 13. Bobina con núcleo. Nota. Free.es. 2020. Los inductores se oponen a los cambios bruscos en la corriente que circula a través de ellos, generando una tensión, FEM, de sentido contrario a su polaridad intentando contrarrestar ese cambio. Cuando un indacte es conectado a una corriente eléctrica continua o directa, este presenta inicialmente una resistencia, solo mientras el campo magnético se crea, y posteriormente no presenta prácticamente oposición al paso de corriente. El indacte mantendrá una tensión autoinducida para intentar mantener la corriente, cuando por una circunstancia se disminuye la tensión. Ok. En un indacte la inductancia depende de cantidad de vueltas o número de arrollamientos o espires en el indacte. Entre más espires mayor será su valor en henrios o sea mayor inductancia. El tamaño o diámetro de los arrollamientos, a mayor diámetro de estos, mayor valor en henrios o sea mayor inductancia. La longitud del alambre con el que está diseñada la bobina. El material con el que está constituido el núcleo, si lo hay. Figura 14. Ah, leyó la Longitud de figura. bobinas. Nota. Torres, J. 2021. Para obtener el valor de inductancia de un indacte o bobina se debe de recurrir a la siguiente expresión. L igual a N2S diagonal L. Donde L, valor de la inductancia, H. N, número de espires del indacte. Permeabilidad del núcleo, W diagonal a M. Bueno, como lo expresaba en algún momento, esta herramienta computacional sí me lee, pero entonces aquí viene que nada supera como el entendimiento humano, ¿no? La inductancia es igual al número de espiras al cuadrado multiplicado, ¿sí? Por la permeabilidad del núcleo, que está en Webers, sobre área por metro. El área, ahí la trabajan como sección, que está en metros cuadrados, entonces aquí ya se va a 1 metro con este de acá, ¿cierto? Sobre la longitud, y la unidad me quedaría en metro. Sobre la longitud, que son líneas de flujo, pero como la unidad es metro, entonces ya solo me queda en henries. ¿Mm? Listo. Entonces aquí hay una cosa curiosa, ¿no? Si el inductor no posee núcleo, la permeabilidad sería ¿quién? El aire. Pero en realidad, bueno, aquí vale la pena un comentario. Voy a subir un momentico para que vean la siguiente situación. Si usted destapa un secador de cabello, si usted destapa un churrusco para calentar algo, si usted destapa, digamos que otro tipo de elementos que botan calor, pues en realidad va a encontrar que esas resistencias están arrolladas o enrolladas. Y uno diría, uy, es una bobina. Bueno, ahí tiene la situación. En ese momento, pues se está utilizando como resistor, aunque sí está pasando por ahí algo de campo eléctrico, ¿sí? Entonces lo que uno hace es trabajar los materiales. Pero pues para mí, y mi concepto es que lo que hace potenciar la bobina es que el núcleo. Y el núcleo es quien me va a sacar el campo magnético, ¿sí? Entonces, aquí sí ya me hace una lectura de el flujo magnético depende de la inductancia por la corriente. ¿M? Entonces, estamos hablando del caso del núcleo. La inductancia sería que el valor en henries de esa situación. Ok, es importante tener en cuenta cualquier conductor tiene una inductancia, incluso
cuando este no forma parte del inductor. ¿Listo? La inductancia es un simple hilo recto o pequeña que no es despreciable si la corriente pasa por él, cambia con rapidez. Y aquí están las aplicaciones de los inductores. ¿Listo? Voy a poner ahí a leer nuestra herramienta y voy mirando ahí como la cuestión de cómo vamos de tiempo de grabación, que yo creería que ya está llegando a la finalización. ¿Qué seguiría? Aplicaciones de inductores y tipos de bobinas. Mira ahí la situación, ya la vemos como en los devanados de un motor, ¿no? Y empieza a trabajar los conceptos de bobina en serie y me imagino que también bobinas en paralelo. ¿Listo? Entonces voy a devolverme mientras sale lo de la lectura y vamos en las aplicaciones, ¿cierto? Y dejamos en las aplicaciones. Aplicaciones de los inductores. Una gran aplicación de los inductores es la creación de transformadores para permitir aumentar o disminuir voltajes de corriente alterna. Una aplicación interesante es la utilización como inducte en los autos, el cual forma parte del sistema de ignición. Como elemento adicional el cual está junto al tubo y que usualmente se llama balastro en los sistemas de iluminación con tubos fluorescentes. Para filtrar voltajes rizo restantes de corriente alterna a ser rectificada y solo adquirir corriente continua o directa CC en la salida, en las fuentes de alimentación. Se usan inductores en paralelo con un capacitor, para crear sintonizadores por medio de circuitos resonantes como sintonizadores en receptores de radio o televisión, el cual permite la sintonía de emisoras o canales de televisión. Tipos de bobinas. Son varios los tipos de bobina que existen. Principalmente se encuentran alambradas, impresas y con código de colores. Listo, Inductores o bobinas en serie. En la siguiente figura, se observan 3 bobinas conectadas en serie. listo. Listo, vamos a dejar el video ahí y empiezo con inductores y bobinas en serie, la otra situación. Listo, muchas gracias por ver, por estar atentos ahí. Espero que, digamos que esos detallitos que yo pueda colaborarles, con mucho gusto lo haré. Entonces, por eso se están haciendo estas grabaciones para dar alcance de pronto a que esto sea algo más pedagógico y alguien nos esté contando, digamos que la situación pues que se está viendo en pantalla, ¿sí? También porque, no sé si lo ha notado, pero nosotros después de la pandemia y de la situación que se presentó, no tenemos como que un control de lectura pronto, o digamos que continuo y de concentración, sino que nosotros lo que hacemos es que nos vamos quitando como de la lectura y vamos hacia un lado, hacia el otro y tenemos problemas de desconcentración porque nos hemos acostumbrado a videos de corto tiempo. Entonces, la idea es que esto pues ayude sobre todo a tener una disciplina académica. Al igual si de pronto yo hablo muy lento, pues usted lo que va a hacer es colocar el video en una velocidad un poquito más rápida. ¿Listo? Gracias por su tiempo.